Bueno, es momento de hablar con ustedes al oído y hoy vamos a hacer con Jair un repaso de quién es este personaje que ocupa ahora la presidencia en Chile. ¿A qué horas apareció un señor que venía de protagonizar revueltas, de la anarquía, de protagonizar y de además hacer impulso sobre otros personajes para destruir a Chile? Pues vamos a hablar de Gabriel Boric, Jair. Sí, un personaje que irrumpe en la política latinoamericana, inesperado, digamos, se podría decir que un outsider, no hacía parte tampoco de estas familias tradicionales chilenas y por eso en parte también se queda con la elección. Lo que sí hizo en su juventud fue mucho activismo político. Era un comunista convencido, bueno, era no, ese no es el término correcto, es un comunista convencido que se ha moderado a lo largo del tiempo, pero antes era quien organizaba todas las marchas, las movilizaciones estudiantiles. De hecho, hasta el 2019 fue de los que más atizó toda la revuelta social, todo este tema que hablábamos alguna vez con Alexis López Tapia de la revolución molecular disipada. Pues hombre, este tipo era uno de los principales movilizadores de estos sujetos que prácticamente acabaron Chile, acabaron Santiago, dañaron las líneas del metro. Es un revolucionario convencido, no es pacífico como lo quieren hacer ver. Y como pues le comento de Mar, comunista desde que estaba en la universidad, nunca se graduó, nunca recibió su título Desde de un poco licenciado. antes, desde un poco antes de llegar a la universidad ya tenía problemas, o más bien ya tenía un perfil de revolucionario, como ellos se autodenominan. Boric nació en Punta Arenas, en la Patagonia, el 11 de febrero de 1986. Tiene dos hermanos menores, proviene de una familia de clase media, de origen croata, descendiente de emigrantes que llegaron a finales del siglo XIX. Su padre y su abuelo trabajaron en la industria petrolera en la provincia de Magallanes. Boric estudió en una escuela privada británica local donde el gobierno de Pinochet se debatía abiertamente lo que sucedía eh, precisamente durante aquel momento. Su hermano, Simón, de 33 años, dijo en una entrevista que aunque su familia no era pues una familia política, sí se había opuesto a Pinochet. Un tío era copropietario de una estación de radio donde criticaba los crímenes del régimen, como ellos lo llamaban, en el momento en que Pinochet pues llevaba las riendas de Chile. Eh, Boric describió varios problemas en su forma de ser. De hecho, para él no hay vergüenza en muchas cosas de las que ha dicho. Él se siente muy progre diciendo una cantidad de cosas que avergonzarían a cualquiera. Bueno, él dice, por ejemplo, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que es normal. Para él es normal, para otra persona no, evidentemente. Imagínese usted cómo será esto manejando una presidencia. Pero además, cuando era estudiante de secundaria en Punta Arenas, comenzó a leer sobre los líderes revolucionarios, sobre los procesos políticos. Él ya empezaba a hablar de política revolucionaria. Estaba en la secundaria cuando decidió ser miembro de un grupo de extrema izquierda que había apoyado la lucha armada, el movimiento de izquierda revolucionario MIR, MIR. Esa organización fue perseguida, obviamente, durante parte de la estadía en el gobierno de Pinochet. Boric navegó y encontró algunas de las facciones supervivientes a aquel momento del movimiento. Inclusive se dice que él a través de herramientas tecnológicas buscó un mail, lo encontró y preguntó cómo podía contribuir a la revolución que nadie le respondió al otro lado. En Punta Arenas, Boric ayudó a reiniciar la Federación de Estudiantes de Secundaria de su ciudad. Luego, en el 2004, se trasladó a Santiago, la capital, para estudiar Derecho. Algunas versiones dicen que Boric terminó los estudios en Derecho, pero que yo creo que esto tiene que ver con algo que hacemos en Colombia, que son los preparatorios. Este sujeto no superó los preparatorios, perdió ese examen final y bueno, pues decidió no regresar a la universidad y se dedicó por completo, Jair, al activismo revolucionario que llama él, que esto tiene que ver pues con echar piedra y evidentemente no ir a clase. Sumamente preocupante, una de las democracias más sólidas, por lo menos en los últimos 40 años, la cual es la chilena, una constitución muy fuerte que lo llevó a ser el país más desarrollado de América Latina, miembro
de esta organización en la que ya nos ingresó Juan Manuel Santos, siendo un país de renta media, la OCDE, que es una organización de países ricos. El PIB per cápita de Chile en los últimos 20 años ha crecido en el orden de unos 161 puntos. Bueno, todo es el desarrollo que llevaron a cabo los gobiernos democráticos. Ahora lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué tan democrático va a ser Chile con la llegada de un marxista convencido, militante? Eso tiene que quedar claro, aunque el tipo haya moderado su discurso, sigue siendo un marxista convencido, sigue siendo un marxista militante, así haya sumado el apoyo, por ejemplo, de Michelle Bachelet, que era una socialista democrática, hay que reconocérselo, o de Ricardo Lagos, que también fue un presidente socialdemócrata. Pues bueno, al final el tipo sigue siendo lo que es. Y bueno, uno diría, no hay riesgo de que Boric vaya a hacer algo similar a lo que hizo Chávez en Venezuela, o a lo que hizo Castro en Cuba, o a lo que está No, yo haciendo creo que en peor, Nicaragua. pero peor. Exacto. Peor, peor, lejos, lejos peor, sabe, por una razón elemental, Jair. Yo no sé si los oyentes compartan esta apreciación, pero hay ciertos cargos de la actividad pública que requieren de una enorme preparación y de una capacidad, sobre todo, de gerencia. Cuando un sujeto que se ha dedicado a tirar piedras, a atacar a la policía, a destruir todo a su paso, se vuelve presidente de un país, pues a ver qué tiene en la cabeza. O sea, alguien que decidió decirle no al estudio porque no fue capaz con el estudio, mucho menos va a ser capaz con un país. O sea, Bueno, y realmente, grave, o sea, para él, para este señor, al igual que para otros sujetos en Colombia, es más fácil, evidentemente, tirar piedra que ocurrírseles una idea revolucionaria de verdad que saque del problema a su país. Entonces, pues, bueno, no, y eso no es veo la. mucho más grave de Mar, porque es que recuerde que Chile está atravesando por una Asamblea Nacional Constituyente. Chile en este momento está redactando su nueva constitución y la izquierda se quedó con la mayoría de esas personas que están redactando esa constitución. Es decir, que el presidente Boric va a tener todo el poder para poder ejercer los cambios que considere necesario en Chile. Entonces yo creo que no es para nada digamos, un llamado al apocalipsis, no es con ánimos de generar terror, pero yo creo que lo que se viene para Chile es un panorama muy oscuro y no nos sorprendamos si más adelante esto pueda llegar a desembocar en una dictadura. Por lo que les digo, por la Asamblea Nacional Constituyente, Chile ya no va a tener la constitución que tiene ahorita, va a tener una constitución hecha por gente de izquierda para gente de izquierda. Gabriel Boric saltó a la fama desde hace por lo menos 10 años como un estudiante de cabello largo que incitaba y gritaba en las calles precisamente llevando a muchos otros jóvenes a, a unas manifestaciones absurdas en medio de la violencia. Digo absurdas por la violencia, no digo absurdas porque no haya un derecho fundamental a protestar o a manifestarse, más que a protestar, y aquí me corrijo yo mismo, Jair, el derecho fundamental es a manifestarse. Y la protesta nace como parte de ese derecho fundamental, que en todo caso, la protesta, la manifestación, que es el derecho constitucional, nunca pueden ir o extralimitarse en los límites de la misma ley. A ver si lo entienden estos que no saben otra cosa que tirar piedra, que los derechos fundamentales están limitados por la Constitución misma o por la ley y que no existen derechos absolutos, sino que todo derecho es relativo. ¿Y relativo a qué? Al derecho del otro. Cuando traspasan la esfera del derecho que están exigiendo para atacar y incomodar o violar los derechos de otras personas, pues dejó de ser un derecho para convertirse en un delito. Así de simple, ¿sí? Cuando usted sale a la calle armado de piedras, papas bomba, ácido o arma cortopunzante para atacar a la policía, usted dice que está en el legítimo derecho a la protesta, como dice el señor de las bolsas en Colombia. No, 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 ese no es el derecho legítimo a la protesta. Usted ha pasado de la protesta a la violencia y la violencia encarnando una serie de actitudes que se enmarcan o en un tipo penal cualquiera que sea por cuenta de su actitud. Boric fue el hombre clave y lo veíamos en fotografías, un hombre de pelo largo, sí, un hombre barbado que estaba haciendo política, que seguramente algún día aspiró a llegar al primer cargo de la nación, se postuló a la presidencia de la República con un programa que decía él
tiene que ver con el trato justo para más chilenos, así como para con algo que es muy peligroso y es el incremento de las protecciones sociales para los pobres y aplicarles mayores impuestos a los ricos. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado antes estas mismas palabras aquí en Colombia? Pero por supuesto, hay un señor cuyo apellido empieza por P y termina en Etro, que tiene esa misma agenda, igualita, es calcada. Es la misma agenda de todo el Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que lo que busca es pauperizar a los países, o tal vez no lo busque, digamos, démosle el beneficio de que están buscando en realidad un cambio social, pero la evidencia lo que nos dice es que país a donde llega el socialismo, país que se arruina. ¿Y cómo lograron esos cambios, de Mar? Porque es que es muy fácil señalar a la izquierda y decir, bueno, es que son malos gerentes, son patrocinadores del terrorismo. Bueno, eso es cierto, pero también es culpa de la derecha que empezó a ceder. En Chile lo aplicaron muy bien en el año 2019, con todas estas movilizaciones sociales que ya no se le debe llamar movilizaciones sociales, sino terrorismo urbano. Lo que vivieron los chilenos fue terrorismo urbano de baja intensidad. Lo que les decía, acabaron con el metro de Santiago, acabaron con varios edificios gubernamentales, atacaron la policía y de esa manera impusieron una agenda. Y el presidente Piñera, que no fue capaz de ponerse los pantalones bien puestos, para citar al doctor Fernando Londoño, pues sencillamente empezó a ceder en las demandas y trató de ser muy gradualista. O sea, no fue un convencido de las tesis, muy diferente a su primera presidencia, sino que más bien se fue diluyendo, se fue perdiendo. La derecha se puso vergonzante, trató de acercarse al centro y empezó a ceder. Eso también lo trataron de aplicar acá en Colombia, ¿no? Con todo este tema del paro nacional que empezó en abril, que se extendió durante un aproximado de 90 días, 3 meses, en los cuales el suroccidente colombiano estuvo bloqueado, la capital también, el puerto de Buenaventura, y de esa manera también lograron exigirle al gobierno nacional que cambiara sus políticas públicas, por ejemplo, en materia de educación. Terminaron instaurando una renta básica universal que fue el ingreso solidario. Bueno, pues eso trasladémoslo a Chile y eso fue lo que sucedió y lo que empezó a incitar este personaje. Entonces, si la izquierda hoy en día está en el poder en Chile, también fue porque la derecha de alguna manera se lo permitió. Pues bien, este señor Boric pues llega a los 35 años como el presidente más votado y joven de la historia en Chile. Se posicionará en el mes de marzo con una deuda que para muchos no será importante, ¿no? A no haber terminado su carrera de abogado. Y no la terminó no solamente porque fue un pésimo estudiante, según se puede observar en su evaluación final, sino porque decidió irse a tirar piedra. Habla de su forma de ser y cómo él se siente orgulloso de escandalizar la política chilena. El primer día como diputado en el 2014, el hombre llegó con una gabardina beige y sin corbata. También usted voltea a mirar el Congreso de Colombia a ver quiénes son los que se presentan unas fachas absolutamente increíbles a sesionar. Se lo pregunto y usted tiene la respuesta ahí a la mano, Jair. Son estos que son los nuevos revolucionarios de la política que además no hilan una palabra con otra sin antes gritar paracos, fascistas, masacradores, porque no saben decir otra cosa. Y salen a alentar a una juventud que diría yo, qué bueno fuera revolucionaria de verdad. ¿Revolucionaria para qué? Para deshacerse de esos políticos que los utilizan, para decirle no a esos políticos que sentados desde su casa, que casas que no son cualquier casa, que son mansiones, los incitan al odio y a la violencia, donde los únicos que terminan pagando por sus desmanes son ellos mismos. Esos políticos que los tienen secuestrados mentalmente han hecho de ellos unos instrumentos del daño, de la destrucción. Qué bueno que la revolución fuera en contra de esa clase política que parecen sanguijuelas, pegados del sentimiento de los jóvenes, y se revolucionarían para qué? Para estudiar, para prepararse, para aportarle alguna idea positiva al país y no solamente la de destrucción. Muestra de eso, Jair, es, por ejemplo, lo que pasó con esta señora influencer, EPA Colombia, lo grave es que sea influencer, ¿no? Esta señora decidió destruir el sistema de transporte Transmilenio y luego vimos que había una estampa de ella en uno de los buses. De verdad hay cosas inconcebibles, ¿no?
Hay cosas Sí, que uno no se explica de mar y la verdad, uno se preocupa mucho por los chilenos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué le deparará a Chile? Chile de todas maneras tiene unas características muy especiales, ¿no? Y es que tiene la cordillera de los Andes en el oriente del país y hace que Chile sea un país como muy propio, muy autóctono, muy particular y muy aislado del resto de América Latina. El problema es que Chile, por su peso económico, ha ganado una gran relevancia también geopolítica. Y recordemos que el péndulo ahorita en América Latina se está yendo hacia la izquierda, mire. Tenemos a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos en Bolivia de nuevo la gente de Evo Morales. Tenemos en Perú al señor Pedro Castillo. Tenemos en Argentina a los Kirchner. Y tenemos en Chile a Gabriel Boric. Tenemos dos potencias regionales, tres, si contamos a Perú, en manos de la extrema izquierda. Entonces, no solo es que el preocupante panorama para los chilenos, sino qué le deparará a América Latina con estos gobernantes. Usted habla de esa clase política que operan como sanguijuelas, sí, operan como sanguijuelas, pero muy bien articuladas a través, de nuevo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y poco a poco nos van quitando el continente. ellos se van quedando con un discurso evidentemente populista, como por ejemplo cuando le proponen a los muchachos del país, es que todo tiene, aquí tiene que haber educación gratuita, salud gratuita, transporte gratuito, todo gratuito. Entonces a la generación de cristal, como le llaman algunos a estos muchachos que solo saben tirar piedra y lanzar madrazos, ¿qué les queda? ¿Por qué no tienen un momento bueno, es que no van a tener capacidad para retrotraerse, para pensar, para analizar que todo lo que están destruyendo es el esfuerzo de sus abuelos, de sus papás, de su familia, que durante años lucharon para que el país fuera posible. Salir a destruirlo todo no significa nada distinto a ser un delincuente. Vuelvo y repito, no es protesta. Y no pueden venir con el cuento de que sí, es que el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación, no, no señores, no existe tal derecho a la fundamental a la protesta. Hay un derecho fundamental a la manifestación que tiene que ser con base en el marco de la ley, sin extralimitarse en ella. Y se puede manifestar de tantas maneras. Yo recuerdo, obviamente que no hay punto de comparación con estos incendiarios, recuerdo a Gandhi, Yair, creo que ha dado la lección más grande de cómo se manifiesta y se protesta ante un Estado en el que no está de acuerdo. Ahora, los retos que plantea este señor Gabriel Boric en estos momentos. Él ha dicho que cuando llegue a la Casa de la Moneda el próximo 11 de marzo, se convertirá en el presidente pues, más joven de su país, que ha conseguido una victoria enorme con 55,86% de los sufragios frente al 44,14% obtenidos por Cast, que está esperando ese momento para poder hacer realidad muchas de las medidas que ha prometido, le ha dicho a Chile las impondrá. Por ejemplo, su plan de gobierno incluye medidas como aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. Y de esa forma, lo que le sigue a esa propuesta, que es la de acabar con la empresa, ¿verdad? Sacar corriendo a los inversionistas, sacar corriendo al empresario chileno. Después de eso, buscará poner fin con el actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud con la idea de crear un estado de bienestar. Esa es la idea que tiene el señor Boric, pero además, acabar con el sistema de pensiones significa que no va a haber más sistema de pensión privado, ¿cierto? Las famosas AFP, igual que aquí el señor de las bolsas ha dicho, eso hay que acabarlo y no tiene en cuenta, hombre, que los ahorros de los ciudadanos que están en esos fondos de pensiones, Jair, son invertidos claramente y las ganancias, ¿quién se las queda? ¿No se las quedan los mismos ahorradores? Es lo que hemos visto. Pero ellos venden un discurso totalmente diferente. Además, él cree que va a poder llevar la máxima expresión de lo que llaman el estallido social, porque allá en Chile también se le llama igual, que inició en octubre de 2019, tratando de imponer igualdad en el país, donde el libre mercado lleva décadas dominando. ¿Qué es eso de la igualdad, Jair? ¿Qué es eso de la igualdad? Porque aquí se debaten dos temas. Uno es igualdad y el otro es libertad. Si hay libertad, no hay igualdad. Si hay igualdad, señores,
díganle adiós a la libertad. Ese discurso de la igualdad es lo que más preocupa. Una cosa es la equidad, digamos, la equidad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes, que eso es algo que se olvida y que se da por obvio, pero a la gente se le olvida que también tiene deberes. Una cosa es eso, esa equidad, digamos que sí es deseable, es buena, pero lo que no es deseable es la igualdad material ni social. No es buena ni deseable, ya hemos visto a los desfases que ha venido llevando, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde la élite del Partido Comunista vivía mejor que Rockefeller y el resto de la población pues estaba en la absoluta miseria. Sin duda, es un debate entre la libertad y la igualdad, pero la igualdad necesariamente implica la esclavitud y la miseria. Y yo quiero pues, recordar algo que a veces también se va permeando eso en el discurso de la derecha, y lo veo mucho acá en Colombia. La gente dice, sí, la desigualdad. Es que el problema no es la desigualdad, hombre. El problema no es que Luis Carlos Sarmiento Angulo tenga 11.000 millones de dólares y Alejandro Santo Domingo tenga 6.000 millones de dólares. A mí eso ni me va ni me viene. Es más, me parece positivo porque esta gente tiene esa riqueza porque la construyó, pero esa riqueza también la reinvierte en qué? En generación de empleos, en generación de empresas. Eso es algo positivo, pero entonces la gente quiere sobre todo la izquierda, quiere alcanzar esa igualdad, no haciendo a la gente de abajo más rica, sino haciendo a la gente rica más pobre. Eso no es deseable, no es positivo y ya vamos a ver en qué va a desembocar. Pero usted habla de las pensiones, por ejemplo, de Mar, pero él también ha tenido un discurso sobre el tema de educación. Él quiere que la educación en Chile sea totalmente gratuita y sea totalmente pública. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la mejor ranqueada de toda América Latina? Es una universidad top que se relaciona de tú a tú con la Universidad de Chicago, con la Universidad de Harvard, tiene unos convenios interinstitucionales buenísimos, una educación de altísimo nivel, con la Universidad de los Andes de Chile, con la Universidad del Desarrollo, hay universidades privadas muy buenas, muy top. La educación chilena yo creo que es de las mejores del continente. ¿Qué va a pasar cuando esta educación pase también a manos del Estado? Ya sabemos, el Estado no es buen administrador. O sea, yo no digo que no deba haber universidades públicas, las debe haber unas muy pocas, muy bien administradas, pero se debe permitir también la educación privada. Y él tiene un discurso muy fuerte a favor de la educación pública y en contra de la educación privada. Y el otro tema es también el de la salud. Quiere instaurar un modelo universal de salud totalmente gratuito y pues eso tampoco es positivo. El caso es que ya genera estragos en la economía, la llegada del señor Boric, porque todos tienen miedo de lo que pueda pasar. Esos temores se expresan en el aumento en el reparto de utilidades entre los accionistas de las grandes empresas y una salida de capitales hacia el extranjero de manera acelerada, La fuga es tremenda, además. La fuga es en tremenda. medio de las primeras protestas. Allá funciona un poco distinto que aquí el asunto, ¿no? Bueno, hay que ver que allá hay mucho matiz de diferencia entre lo que ha ocurrido allá y lo que ha ocurrido aquí en Colombia, pero sí se parecen mucho, muchísimo. Se parecen mucho esos movimientos, esa conformación de la revolución molecular disipada es calcada, es al pie de la letra, y eso llevó a que la gente dijera, no, nos tenemos que ir de acá porque el capital no se puede quedar en manos de un país donde no sabemos en qué va a parar. Según el Banco Central, en los últimos 2 años se registró un récord de salida de capitales de empresas y de hogares que alcanzó los 30.000 millones de dólares. Esto no es una cifra para nada pequeña. Es más, muchos dicen que se espera que Boric diga quién va a ser su ministro de Hacienda para ver si hay una señal de tranquilidad o si definitivamente hay que salir corriendo, como muchos lo están previendo. El, la situación tiende a empeorar, evidentemente, usted sepa y lo ha visto en estos días de final del año 2021 y arrancado el 2022, cómo la bolsa de Chile se ha resentido, cómo el precio del dólar ha subido. Y por ahora, lo que se dice en los pronósticos coinciden en que en buena parte del mundo, en Chile, se avecina un frenazo económico, claro. Y es que el crecimiento podría estar en torno al 2% para el 2022, de acuerdo con el Banco Central, pero podría bajar incluso a cero en el 2023. Eh, Pocos fondos en las arcas del Estado, luego de una inyección de recursos públicos para acabar con la pandemia, pero además con anuncios de repartir más dinero del Estado para poder subvencionar
lo que dice Gabriel Boric es la clase baja del país. Pues las cosas no van a ser sencillas. El Banco Central de Chile subió de manera sostenible las tasas de interés para tratar de controlar una inflación que se disparó de 6,7% a su nivel más alto en el 2008, y es probable que para este 2022 el país siga enfrentando presiones inflacionarias. Y ojo, con los anuncios que hace Boric, pues no va a ser diferente, no va a ser distinta la situación del país. De Mari, no hay nada más preocupante, no hay nada más que desestabilice más los mercados que la incertidumbre. Es que Gabriel Boric, yo creo que uno no sabe qué esperar en la medida que ha hecho alianzas con sectores, digamos, un poco más moderados. Y uno sabe qué esperar en la medida en que, ya lo hemos dicho, es un revolucionario convencido, un marxista convencido. Entonces los mercados claramente están enfrentando una incertidumbre absurda. ¿Y qué hace la gente con dinero? Pues sencillamente sale y se va para Suiza, se va para Bahamas, se va a vivir a la Florida, a Texas, un lugar donde pueda estar tranquilo, donde tenga toda la seguridad jurídica, donde además no tenga que pagar impuestos tan altos como los que van a querer establecer en Chile, porque es que tengamos en cuenta que esta gente se cree Robin Hood, ¿no? Que el Estado es Robin Hood y entonces le debe robar a los ricos para darle a los pobres, y termina siendo un modelo totalmente inviable. Y haciendo de nuevo un paralelo entre este señor Gabriel Boric y el señor de las bolsas acá en Colombia, recordemos el discurso que tiene Petro, que él dice que va a hacerle pagar la mayor parte de los impuestos a los 4.000 colombianos más ricos. Pues hombre, yo creo que los 4.000 colombianos más ricos tienen la capacidad, si quieren, el día de hoy, de irse a vivir a Singapur. Pues eso mismo es lo que está sucediendo en Chile. Lo que pasa es que en Chile ya se materializó, ya la amenaza ya la amenaza es real, o sea, no es Ya una no es una posibilidad. amenaza, es una realidad. Exacto, ya no es una amenaza, ya es una realidad. Luego, los capitales, la gente más rica de Chile se va. Y me preocupa mucho también las implicaciones que eso va a tener para un país como Colombia. No quiero hacer pauta comercial, de Mar, pero por ejemplo, en el Codensa es de capital chileno, Falabella es de capital chileno. Hay varias empresas de capital chileno en Colombia. ¿Qué pasa si esas empresas quiebran? Pues obviamente se va a ver también las repercusiones aquí en el país. Por eso digo que lo de Chile no simplemente afecta a Chile, sino que afecta al resto de América Latina. Y bueno, también preocupa un poco, qué pena volver sobre el tema, de Mar, pero se me escapaba algo sobre el tema de la constituyente, y es qué clase de democracia va a construir Chile a partir de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente liderada por la izquierda. Recordemos que los marxistas también hablan de democracia, así como los liberales, no liberales ideológicos, sino liberales en el sentido de la organización del Estado. Nosotros en Colombia tenemos una democracia liberal. La democracia marxista tiene un entendimiento distinto. La democracia marxista, por ejemplo, consiste en la dictadura del proletariado, en la medida en que el pueblo ya llegó al poder, como probablemente muchos chilenos de izquierdas van a considerar, pues ya hay una democracia. Boric ya los está representando, ya el pueblo está en el poder. Luego ya no serán necesarias elecciones, o si hay elecciones, serán elecciones amañadas. Bueno, vamos a ver, estamos hilando un poquito fino, vamos a ver qué sucede más adelante, pero eso también es el entendido que, claro, ellos van a hablar de democracia y van a hablar de una cantidad de garantías, pero lo cierto es que los marxistas y los liberales tenemos un entendimiento totalmente distinto de lo que es la democracia. Absolutamente. Si ustedes revisan un poco cómo está la carga política en el Parlamento chileno, verán pues que no las tiene todas consigo. No será fácil. Tendrá una tarea muy dura, la de mantener el respaldo dentro de su propia coalición política. Debe sumar fuerzas políticas de centro izquierda que por años fueron blanco de críticas directas de Boric y que pues obviamente fueron de su rechazo. Hoy tendrá que decirles, vengan, lo siento, no quise decir lo que dije, pero siéntanse conmigo para que juntos construyamos, porque no será fácil para él lograr el control de el legislativo en Chile. Pero además, Boric tratará de, obviamente, de hacer lo posible porque la constitución sea lo que él ha dicho, una constitución de forma democrática, donde va a ser construida o escrita por todos los que lo apoyaron a él. Él dice que por primera vez escribirán una constitución de manera democrática. Uno no sabe eso qué pueda significar, no sabe cuántos artículos puedan salir, no sabe quiénes van a ser los delegatarios o los delegados de la constituyente. Eso no sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Pero además, súmele
que dada la condición de haber creado ese fenómeno de revolución molecular disipada, una vez esté en el poder y no logre convencer o tener contentos a sus súbditos, a los que lo votaron por él, ellos mismos se encargarán de Boric de qué manera, porque también le harán unas y otras, así como se las hicieron a Piñera, que no supo manejar la situación. Demar, Así ¿sabe, que no será fácil. sabe qué me pone a pensar esto? En una frase que alguna vez me decía un profesor, y es que uno debe creerle más a los prácticos que a los teóricos. Esta gente es muy buena teorizando sobre la igualdad, sobre el distributismo, sobre bueno, una cantidad de derechos inexistentes además, y cada vez derechos de segunda, tercera, cuarta generación. Pero en últimas, ¿qué va a suceder? Mire que la constitución chilena, la constituyente chilena ya está conformada, ya los diputados, ya los delegados, perdón, están conformados y lograron la mayoría los de izquierdas. Entonces, de nuevo, esa constitución va a estar conformada por marxistas de corte radical, no precisamente democráticos. No nos imaginemos los progres, digamos, los partidos verdes, sino que no, en realidad están las vertientes más radicales en el poder en Chile. Y respecto a lo que usted dice, la revolución molecular disipada, eso es cierto. Y por eso le decía lo de los teóricos y lo de los prácticos. Los teóricos tienden a ser fanáticos de sus ideas y entonces las demandas que van a colocar en los hombros de Boric van a ser tan altas que el tipo muy seguramente no va a ser capaz de suplirlas. Y al no suplirlas, pues esa misma gente que está demandando esos cambios sociales de manera radical, urgente, pues sencillamente o pueden terminar derrocándolo o pueden terminar subiendo en unas próximas elecciones a alguien mucho peor. Pero en realidad el panorama para Chile no es para nada halagüeño, no es algo positivo y mucho menos para la región. Veremos en estos próximos días, porque ya está el hombre listo para lanzar los nombres de cada uno de sus ministros, cómo va a emprender la tarea. Y recuerden, la primera tarea va a ser cobro de impuestos a los más ricos y nuevos alivios y ayudas económicas, subsidios para los más pobres. La misma tarea que adelantó Hugo Chávez ahora en Chile. Para quienes no recuerdan la historia, denle una miradita al asunto. Y pues Jair, de esta manera terminamos este muy buen al oído, donde hemos hecho una amplia reflexión respecto de los retos y lo que vivirá la República de Chile en estos próximos años por cuenta de la elección de Gabriel Boric. De esta manera les estábamos hablando a ustedes al Al oído. oído.